Bienvenidos a este programa especial en el marco de la 22ª Semana Cultural de Japón en Mérida. Nos encontramos en un espacio hermosísimo, el icónico Salón Fray Juan Ramos de Lora de nuestra Universidad de los Andes, y nos acompaña el excelentísimo señor Kenia Uno, encargado de negocios de la Embajada de Japón en Venezuela, como ya lo dijimos, en el marco de esta 22ª Semana Cultural. Agradecidos, complacidos de tenerle nuevamente acá y de tener la oportunidad de volverle a entrevistar con motivo de esta semana que une dos países, dos culturas, y que sobre todo tiene la posibilidad de ampliar esa cultura nipona a escuelas, con entradas gratuitas a los diversos eventos. Es una mano amiga para conocer esa cultura que tanto admiramos. Gracias por estar muchísimas acá. Gracias por esta invitación. Realmente estamos muy contentos. Sobre todo, es como dices, 22ª edición. O sea, esto quiere decir que casi estamos trabajando 30 años continuos con la Universidad de los Andes. Es que este es la universidad que tiene Centro de Estudio de África y Asia, que es la única institución académica que se dedica en el estudio de Asia. Entonces, obviamente, esta universidad se ha convertido de un aliado estratégico desde esta embajada, ¿no? Excelente. Entonces, además de belleza de Mérida, que siempre aprecio muchísimo, pues estamos muy contentos de volver aquí en esta ciudad. Bueno, es recíproco y vamos a comenzar esta entrevista. Vamos a hablar de salud, la pandemia del COVID-19 que involucró a todo el planeta. Afortunadamente, esa noticia que esperábamos el pasado mes de mayo de este año llegó cuando la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente el fin de la emergencia, porque todavía se dan casos del COVID-19. ¿Cuál ha sido el balance que ha hecho Japón ante esta pandemia? Bueno, una palabra terrible. O sea, por supuesto, no hemos implementado la política de confinamiento tan estricta como otros países, ¿no? Y de alguna manera, hemos podido mantener de actividades económicas y también de sociales como la educación. Y a pesar de muchas dificultades, ¿no? Pero aún así yo diría que ha sido bastante difícil para nosotros, porque hemos tenido casi 34 millones de casos positivos y más de 76,000 fallecidos, que ha sido un fenómeno bastante grave para nosotros. Ahora que estamos comenzando la época de post-pandemia, tenemos que ir, primero retomar nuestras actividades de pre-pandemia, ¿no? Pero también tomando en cuenta de todo conocimiento que hemos aprendido a través de esta pandemia, tenemos que ir más resiliente y más generoso en nuestro país. Por ejemplo, que estamos hablando muchísimo sobre la necesidad de garantía de suministro de vacunas y también de medicamentos. Y también estamos hablando de una reforma de arquitectura global de salud, junto con colegas como grupo como G7, ¿no? Porque no podemos salir de este tipo de situación sin que haya una cooperación amplia de todo el mundo. Por ejemplo, de nuestro caso, Japón, fuimos uno de los principales promotores del sistema que se llama COVAX, que es un mecanismo internacional que garantizaba el acceso a las vacunas de COVID
19 para todo el mundo. Venezuela también fue beneficiario de ese sistema y bueno, que fuimos de uno de los principales promotores y bueno, hicimos mucha donación a través de ese COVAX. Y también, bueno, de nivel bilateral hemos realizado una donación de aproximadamente 44 millones de dosis de vacunas de todos países subdesarrollados. Y en caso de Venezuela, hemos venido trabajando también, por ejemplo, de donación de equipamientos de protección personal de los trabajadores de salud a través de OPS, o también de cadena de frío grande en 13 estados, y también de pequeño en los ambulatorios, que ese de donación llegó a alcanzar 150 máquinas de todo rincón o de lugares más lejanos del país. Qué bien. Y bueno, de esta forma bueno, hemos contribuido para que Venezuela pueda superar de esta crisis, ¿no? Y bueno, ahora que llegó de fin de situación de emergencia, tenemos que ir construyendo, como yo decía, bueno, de una arquitectura nueva que garanticen acceso a vacuna o de medicina para que para que bueno, nadie quede atrás, ¿no? Y bueno, eso justo ahora bueno, estamos hablando con los americanos, con los europeos, para crear un mecanismo nuevo que nos permite bueno, enfrentar, bueno, en caso de que pudiera ocurrir de otra situación como así. U otras pandemias también. Exactamente. ¿No? Bueno, tenemos que estar preparados para esta situación. Hay un aprendizaje que es lo más importante. Exacto. ¿No? Duro, pero está allí para tomar medidas preventivas. En este caso, que Japón se ha destacado mucho en esa materia. Vamos ahora al área política. El mundo se sacudió porque sobre todo la cultura japonesa, su organización, yo personalmente soy admiradora de esa cultura, pero el año pasado, en el año 2022, hubo un magnicidio. El ex primer ministro Shinzo Abe. ¿Qué significó? ¿Cómo fue ese impacto para la sociedad japonesa? Una situación totalmente irregular, inesperada, sobre todo en un país como Japón. Bueno, la verdad, bueno, es un hecho lamentable, ¿no? Ex primer ministro Abe fue un gran líder, quien ocupó de máxima autoridad de nuestro gobierno a lo largo de 9 años, o sea, de periodo más largo de la democracia japonesa, ¿no? Y fue, en ese sentido, bueno, una gran pérdida para nosotros. Y también es que, bueno, yo personalmente, primer ministro Abe, durante su mandato, ha realizado 7 veces una gira en América Latina. Y entre 7, bueno, me tocó 6. Como organizador principal de logísticas en los países que visitaba, ¿no? Y durante cada visita, bueno, este primer ministro mostró gran interés hacia esta región. Por eso, bueno, desde este punto de vista, o sea, como latinoamericanista, pues me siento una gran pérdida, ¿no? Además de la relación que tuvieron por ese mismo trabajo, para usted era una persona muy cercana, ¿no? Exacto, exactamente. Y conocerlo. Y bueno, ahora también recientemente hubo un ataque de Fumio Kishida, actual primer ministro, pero no creemos que la seguridad... El motivo, ¿qué evaluación han hecho ante estos ataques? Lo que pasa es que, bueno, ese sujeto todavía mantiene silencio, o sea, a pesar de toda investigación, no se da, su motivo, ¿no? Entonces no sabemos, pero nosotros no consideramos que la seguridad de Japón se ha visto comprometida a través de esos acontecimientos, que todavía, bueno, mayoría de gente anda en la calle en la oscuridad, o sea, de medianoche, todo, sin mayor problema, ¿no?
Pero después de esos acontecimientos se ha hablado muchísimo de desafío de protección de los líderes, o sea, sobre todo bueno, de gira de campañas. Okay. Entonces, la Policía Nacional de Japón ha venido implementando varias reformas. Y me parece que de mayo pasado hemos organizado una cumbre de G7 en Hiroshima, donde nos visitó no solamente de los presidentes del Grupo 7, también tuvimos el presidente Lula de Brasil, presidente Joko de Indonesia y de primer ministro de Modi de India, y además, bueno, de presidente Zelensky de Ucrania. Pero bueno, gracias a, de todo el esfuerzo de todo el mundo, pues no pasó nada. Entonces, bueno, esto, digamos, nosotros consideramos como un hecho de que logramos celebrar sin problema de cumbre de G7, que algo que merece mayor reconocimiento a la Policía Nacional de Japón. ¿Estos dos hechos se toman como aislados o hay algún rechazo, algún mensaje en cuanto a la política japonesa, inconformidad? ¿Qué ha traducido esto? Bueno, la verdad no sabemos, pero lo que pasa es que de democracia en Japón sí están en plena función. Entonces, si uno tiene algún desacuerdo con el gobierno, pues debe votar en la oposición, claro, o debe buscar medidas judiciales. Exacto, como quiera, ¿no? Pero entonces, no, esto es un acto de cobardía que nunca debería pasar en nuestro país. Vamos a hablar de las amenazas actualmente para el mundo, en conflictos, en la comunidad internacional. ¿Cuáles son las apreciaciones que ustedes han hecho en torno a estos escenarios? Las armas nucleares, amenazas para el mundo entero en este momento que mantienen un nivel de estrés importante. Es que quiero recordarles a todos que hemos venido gozando de los beneficios de la globalización, que fue posible bajo el orden internacional libre y abierto. Pero, como dices, están tambaleando esos cimientos, ¿no? En este momento, y el mundo está atravesando una situación más compleja, cada vez más compleja, en la que interviene aspectos de conflicto, competencia o cooperación. En un contexto de creciente tendencia de competencia entre estados sobre influencia global. Y mientras que los organismos internacionales no logra funcionar de pleno, o sea, hay fallas en organismos internacionales. Sí. Entonces, aquí estamos de una situación difícil. Pero viendo la situación de esta manera, lo que quiero destacar es, hay que buscar dos cosas. Primero, volver a retomar de principios, o sea, no estoy hablando de valores, principios que de todo miembro de Naciones Unidas han adoptado esos principios de respeto a la soberanía o de integridad territorial o de uso, no uso de armas y también como de democracia, de derechos humanos. Esos principios tenemos que recordar, sobre todo en este contexto actual. Y también es muy importante que haya una cooperación internacional, que hay mucha que habla de norte contra de Global South, ¿no? De sur global. Pero no es cierto, que podemos cooperar con sur con el base de los principios.
Y también hay temas globales que necesitan un mayor nivel de cooperación como cambio climático. Entonces, bueno, son dos líneas que estamos reiterando para salirnos de esta crisis, ¿no? Sí, de esta crisis tan terrible. Vamos a hablar ahora sobre la guerra, lamentablemente, la guerra ruso-ucraniana. El primer ministro Fumio Kishida ha tenido una posición en cuanto a el apoyo del gobierno japonés hacia Ucrania. ¿Cómo nos evalúa, cómo ve usted esa situación y en qué principios de la política internacional se basa Japón para haber prestado y continuar prestando ayuda financiera, asilos, la diplomacia en general en favor de Ucrania? Bueno, precisamente lo que acabo de decir es tenemos que hacer todo esfuerzo para defender el orden internacional libre y abierto, y tenemos que tomar todas las medidas. Y precisamente es un acto, es una invasión totalmente inaceptable que sacude los fundamentos de ese orden. O sea, bueno, de primera cosa, como sabes, bueno, de Naciones Unidas surgió precisamente por el aprendizaje de Segunda Guerra Mundial. Sí. Entonces, todos los países han comprometido de no repetir la guerra mundial, sobre todo. Y Carta de Naciones Unidas es ya como esencia de esa filosofía, ¿no? Pero bueno, entonces agredir a otro país y tratar de cambiar statu quo así unilateralmente por la fuerza, no son cosas que podemos aceptar. O sea, bueno, que no solamente no estoy hablando nada de ideología, no estoy hablando nada de valor, estoy hablando de principio. Por ejemplo, bueno, ahora de entorno de Venezuela se ha cambiado, pero imagínate, bueno, que otro país de región quiere invadir en Venezuela y gana algunos territorios. Y bueno, que todo el mundo dice, pues hay que ya negociar el cese de fuego y bueno, olvídate de ese tierra perdido. O sea, bueno, este tipo de cosas puede servir como antecedentes. Exacto. Entonces, no podemos permitir que haya este tipo de antecedentes. Ustedes asumen unos riesgos muy grandes, además de potencia, porque lo son. Y aún así, o sea, con esta situación de tener a Rusia en contra, porque quienes se alíen o de alguna manera favorezcan a Ucrania, para Rusia son sus enemigos. En este caso también ustedes han sido objeto de amenazas permanentes, lo sabemos por las noticias, la instantaneidad ahora que es mayor que nunca. Han cruzado su espacio aéreo, también la presencia en sus mares meridionales de fuerzas marítimas foráneas. ¿Qué ha implicado ese escenario para el japonés, para la seguridad nacional y también internacional? ¿Qué han adoptado ustedes? Bueno, con Rusia, pues sí, hemos venido tomando sanciones contra de los dirigentes rusos y también, como se dice, estamos comprometidos en apoyo a nuestra Ucrania. Eso quiere decir que, de nuestro país, diplomacia japonesa, hemos dedicado ya décadas para conseguir un acuerdo de paz con Rusia y no hemos logrado. Hemos dedicado, por ejemplo, tenemos un montón de inversiones para facilitar el proceso de negociación. Bueno, esto podría ser perdido, ¿no? Después de haber asumido esa posición tan duro frente a Rusia. Pero decidimos avanzar con esta línea porque, la verdad, tenemos que hacer todo posible para defender los principios y no aceptar cambio de statu quo por la fuerza de manera unilateral. Aún con todos los riesgos. Y esto aplica de Península de Corea o también desde Mar de China, de todo lado. O sea, no podemos tener un antecedente que permitiría
este tipo de cambio o de agresión militar en otros países. Sobre todo con unas etapas tan duras que han sido superadas de alguna manera en toda esta cantidad de años. Entonces no volver otra vez a ese punto inicial que tanta tragedia y ustedes que lo sufrieron tan duramente, pues no repetir esa historia. Exactamente, bueno, estamos justo saliendo de pandemia, ¿no? Ajá. Y bueno, a lo largo de pandemia, bueno, uno de los problemas más severos que se sentía en nuestro país era, bueno, ruptura en la cadena de suministro para seguir en la producción. Exacto. O para conseguir de medicamentos, todo. Bueno, esto de invasión de Rusia a Ucrania, otra vez, bueno, nos colocó en una situación muy complicada, generando de crisis energética, crisis alimentaria. O sea, bueno, que por supuesto, bueno, que lamentamos muchísimo de pérdida humana de Ucrania, pero no se limitan ahí en el costo. O sea, bueno, hay un impacto global de esta guerra y realmente hay que tener una solución pacífica, pero a la mayor brevedad. Dios mediante, de verdad que lo deseamos de todo corazón. Ya tenemos que finalizar, pero volvemos a lo que nos hace posible esta reunión, este reencuentro, ya por segundo año consecutivo, en el caso de ULA TV y nuestra entrevista al excelentísimo encargado de negocios de la Embajada de Japón en Venezuela. Ya para finalizar, el mensaje a la comunidad universitaria y merideña, porque la Semana Cultural va de la mano en estos dos ámbitos tan importantes, en el marco de estos 22 años, que si englobamos toda esta relación son más de 30, pero que se lleva adelante en Mérida nuevamente, pese a superar tantos obstáculos, tanto de tipo logístico, material, todo lo que sabemos, pero allí están nuevamente presentes. Ese mensaje para Mérida y para su universidad. Bueno, nuevamente, bueno, muchísimas gracias por recibirnos, que es un gusto de estar aquí en Mérida. Como yo decía, bueno, al inicio de esta entrevista, bueno, de Mérida o de Universidad de los Andes es un socio estratégico para nuestra embajada. Y uno de los ejemplos es que año pasado hemos realizado entrega de condecoración a los dos distinguidos profesores, Hernán Lucena y de profesor Donodio Quintero. Excelente ese acto, yo estuve allí, hermoso. Que es de condecoración de Orden de Sol Naciente, Rayo Dorado con Roseta. Esto muestra, bueno, de peso, de vínculo que hemos mantenido con Mérida, ¿no? Pero es una sorpresa que ya es la edición 22ª, o sea, 22 veces hemos repetido esta tradición. Y bueno, estamos muy contentos, ¿no? Entonces, bueno, queremos ir fomentando este lazo y precisamente por eso, bueno, el día de ayer hemos realizado una donación de los libros, casi 90 libros, todo relacionado de tema Japón, de política económica, social o hasta temas como de manga o animación, pero bueno, son 90 libros de diferentes, distintos gamas, muy amplias, ¿no? Y creo que, bueno, que esto, bueno, esperamos que esto pueda despertar de mayor interés hacia nuestro país y también hacia la región Asia. Y bueno, mientras tanto, bueno, seguiremos con ese esfuerzo. Antes de la entrevista comentábamos cómo han ido ocupando espacios en nuestro corazón, no solo en el área culinaria, en el cine, en el deporte, en la música, han ido tomando espacios y nosotros muy a gusto de conocer esa cultura y cada día tienen más seguidores, ¿no? Sí, eso esperamos. Bueno, históricamente Japón ha sido amigo muy cercano de Venezuela. Sí. Últimamente, por temas de seguridad o de situación complicada de este país, bueno, que se vio poco alejado, ¿no? Pero bueno, que sabemos que hay muchísimos venezolanos enamorados de nuestra cultura y lo que estamos pensando es que, bueno, hay que retomar esos vínculos, ¿no?
y también no solamente retomar, bueno, tenemos que buscar de una vida post pandemia plus, o sea, de ir más allá. Exacto. Y bueno, entonces, bueno, de Semana Cultural, realmente, bueno, para nosotros un honor y también un impacto muy importante que pudiera tener sobre la relación entre dos países, en Venezuela y Japón. Sí, por las redes está toda la programación para que vayan al cine, para que asistan a las conferencias, a las ponencias, a todo lo que se ha organizado en esta semana con motivo de ya 22 años en Mérida y en la universidad. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Que estés muy bien. Bueno, encantado gracias. de poder tener estos lazos tan cercanos. Gracias a ustedes por esa aceptación y será hasta una próxima oportunidad. Chao.